un desafío. En primer lugar, la doctora Berioska Manzaneda, quien es oftalmóloga especialista en uveitis, nos va a hablar acerca de uveitis en pediatría. Ella es médico asistente del Hospital 3 de Salud de la ciudad de Juliaca. Asimismo, es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y magíster en Salud Pública por la misma universidad. La doctora Manzaneda hizo la subespecialidad de uvea en el Hospital de Clínicas José de San Martín y en el Hospital Austral de la ciudad de Buenos Aires. Ella es miembro titular del capítulo de uveitis y enfermedades inflamatorias oculares de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Bienvenida, Berioska. Te escuchamos con toda atención. Doctor, ¿se logra ver la pantalla? Correcto. Gracias por la presentación, doctor Ramiro. Bueno, la uveitis en niños para todos los oftalmólogos es un reto, como lo decía la doctora Campos, no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Si a un paciente pediátrico no diagnosticamos a tiempo, lo que vamos a lograr es una pérdida visual importante y una calidad de vida muy baja, no solo para el paciente, sino también para la familia. El diagnóstico y el tratamiento debe ser llevado de manera conjunta, tanto el oftalmólogo como el pediatra, el reumatólogo, el endocrinólogo y el médico general. Todos debemos de trabajar en conjunto para el bienestar del paciente. Debido a la edad de los pacientes pediátricos, la mayoría no expresa los síntomas. Los pacientes nos llevan a la consulta ya en casos bastante avanzados, muy evidentes, cuando tienen leucocoria, cuando tienen estrabismo o una queratopatía en banda. Gracias, doctor. En las imágenes que observamos, en la primera imagen es de un paciente pediátrico que debutó con enfermedad a los 5 años. La madre observó una nube blanca, es lo que la mamá expresa en el ojo derecho. Recurrió a un colega oftalmólogo, le diagnosticó catarata y le indicó que regresara cuando fuera adolescente para operarlo de catarata. El paciente continuó con disminución de agudeza visual y felizmente la mamá insistió en lograr un adecuado diagnóstico y recién a los 12 años lo diagnosticamos con uveitis. La segunda paciente, la segunda imagen es de una paciente pediátrica actualmente en tratamiento por AIJ, pero 6 meses antes del diagnóstico, la paciente presentó ojo rojo a repetición en el ojo derecho y fue tratado como una conjuntivitis. Al momento de la evaluación se encontró escleromalacia en ese ojo. No era una conjuntivitis, era una escleritis a repetición que nos estaba avisando de que algo no estaba bien, pero felizmente fue diagnosticada por AIJ a tiempo. De todas las uveitis a nivel mundial, las uveitis en pediatría aproximadamente es un 10%. De este porcentaje, un 5 o un 10% van a llegar a ceguera. La epidemiología depende mucho del lugar donde estemos, es muy variable. No hay muchos estudios en Latinoamérica específicamente de uveitis en niños. En el INO, en el 2014, la doctora Campos reportó que se encontraba un 35% pars planitis, en un 25% toxoplasmosis, y le seguía a AIJ. En Colombia, el año 2016, la doctora Alejandra de la Torre hizo un estudio en el cual encontró que la uveitis más frecuente era la de tipo posterior, de etiología de toxoplasmosis, en mayor frecuencia. Le seguía toxocara. Después de la uveitis de tipo posterior estaba la intermedia y después la panuveitis y recién la uveitis anterior. En Estados Unidos los estudios muestran que la principal uveitis es la de tipo anterior asociada a IJ y reporta como prevalencia entre 3 a 30 por 100.000 habitantes y la incidencia va a variar de acuerdo a la edad. A menor edad, menor incidencia por 100.000 habitantes. En algunos estudios realizados en Asia también se encontró que era más frecuente la uveitis posterior y la toxoplasmosis y el herpes eran los responsables en mayor frecuencia para este tipo de uveitis. Le seguía la uveitis intermedia, la panuveitis y la uveitis anterior. No hay que pasar por alto las escleritis en niños. No hay muchos estudios sobre escleritis en niños. En un estudio que se realizó en Japón, se encontró que las escleritis en niños eran más posteriores
y eran de etiología desconocida. Mientras que en India se hizo un estudio y se encontró que las escleritis eran más de tipo anterior y de forma nodular. En la etiología es muy variable. Tenemos las de tipo infeccioso, las de tipo inmune y las de enmascaramiento. En las infecciones, toxoplasmosis y toxacara son las más frecuentes. No nos olvidemos que en nuestro medio tenemos tuberculosis. Siempre tenemos que pensar en tuberculosis en un paciente, sea pediátrico o sea adulto. También están como etiología el herpes virus, citomegalovirus, Epstein-Barr y otras patologías. En las de tipo inmune tenemos a IJ, el síndrome de Blount, la pars planitis, el Bosco-Yanagi arada, que en esta zona es frecuente y cuando aparece en niños tiene serias complicaciones en la visión. También tinu, sarcoidosis. En síndrome de enmascaramiento encontramos leucemias, retinoblastomas, metástasis, santo-granuloma juvenil e inclusive cuerpos extraños intraoculares que pueden simular un uveitis. Voy a ser muy breve en AIJ porque los colegas reumatólogos lo van a desarrollar más ampliamente. Es una enfermedad común en la infancia. Generalmente se presenta en personas menores de 16 años. Debe haber una artritis mínimo de 6 semanas. Debe tener manifestación sistémica, con fiebre intermitente, con rash, con artritis. Tenemos la de tipo oligoarticular, poliarticular y sistémica. Oligoarticular es menos de 5 articulaciones, poliarticular más de 4, y en la de tipo sistémico es variable. Los pacientes con uveitis por AIJ generalmente son asintomáticos, con ojos blancos, y llegan a la consulta ya con complicaciones como las que observamos, como una queratopatía en banda, que son depósitos cálcicos en la poma, cataratas, sinequias posteriores. El objetivo de cuando diagnosticamos a un paciente con AIJ, sea el oftalmólogo o sea el reumatólogo, es trabajar de forma conjunta para que el paciente reciba los controles que debe recibir de acuerdo al tipo de AIJ que el paciente presenta. Y de los pacientes con AIJ, desde su diagnóstico, más o menos un 75% hasta un 90% en los próximos 4 años, va a ser algún tipo de uveitis. Por eso es tan importante los controles en los pacientes con AIJ. Otro uveitis bastante frecuente en el paciente pediátrico es la uveitis de tipo intermedio. Tenemos 2 etiologías, la infecciosa y la no infecciosa. En la infecciosa, las 2 grandes simuladoras, sífilis, tuberculosis, y también se considera Lyme. En las de tipo no infeccioso está la esclerosis múltiple. Cuando tenemos un paciente con una uveitis intermedia, debemos interconsultar al pediatra por la posibilidad de una resonancia magnética para descartar esta enfermedad. Si así no fuera, hacerle el seguimiento continuo porque siempre está latente la presencia de la esclerosis múltiple. También tenemos como etiología sarcoidosis, tinu y un flux. La pars planitis es el tipo de uveitis de tipo idiopático más frecuente. Tiene 2 picos de aparición, una a los 5 años y otra a los 15 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Es bilateral aproximadamente en un 65%, es no granulomatosa, se presenta con inflamación a nivel vítreo, hay copos de nieve como se observan en las imágenes, bancos de nieve, presencia de vasculitis y papilitis. Las pars planitis también se asocian a antígenos leucocitarios humanos. Por ejemplo, en mujeres, la forma asimétrica se relaciona con HLA-B51. En varones, la presentación simétrica y de mal pronóstico con HLA-DR-B1. ¿Qué síntomas tiene el paciente con pars planitis? Generalmente refieren miodesopsias y disminución de la agudeza visual. Los ojos en la mayoría de pacientes pueden ser blancos y conforme avanza la enfermedad se observa queratopatía en banda, endoteliopatía autoinmune como observamos aquí en la imagen, en la zona inferior, inflamación en cámara anterior, que es una inflamación de tipo leve pero se presenta más o menos en el 96% de pacientes. También se puede observar las sinequias posteriores. ¿Qué complicaciones tenemos? El edema macular quístico se presenta en más del 65% de pacientes. La catarata en 48% de pacientes.
También se puede presentar la membrana ciclítica, hemovitrios en un 10%. Cuando tenemos un paciente pediátrico con hemovitrio, tenemos que descartar la pars planitis. El glaucoma se presenta aproximadamente en 7.5% de los pacientes que han tenido pars planitis. Estos son los escalones terapéuticos en uveitis no infecciosas. Se puede iniciar en el primer escalón con corticoides locales, en gotas. Pueden ser perioculares, intravitreos, y si vemos que no hay mejoría, podemos pasar al segundo escalón, que son los inmunosupresores. Se puede trabajar primer y segundo escalón de forma simultánea. Si no observamos remisión, no hay mejoría del cuadro, pasamos al tercer escalón, que son los biológicos, y en raros casos en pacientes pediátricos pasamos al cuarto escalón. La cirugía se puede realizar en cualquiera de los escalones, siempre y cuando el paciente así lo requiera. Tenemos otra causa muy frecuente de uveitis, pero de tipo infeccioso, que es la toxoplasmosis. Tenemos la de tipo congénito y la de tipo adquirido. En los pacientes generalmente ya llegan con lesiones de tipo cicatriz, más o menos en el 67%. Algunos pacientes pueden hacer panuveitis, uveitis posterior, inclusive una neuroretinitis. La toxoplasmosis va muy de la mano con hábitos de tipo alimentario y en las zonas donde uno vive. Si el agua no está tratada, si consumimos carnes crudas, hay mayor frecuencia de toxoplasmosis. Como complicaciones de la toxoplasmosis se puede presentar una membrana neurovascular, un desprendimiento de retina. En esta exposición voy a presentar dos casos clínicos. El primer caso clínico es de un paciente que ingresa al servicio el año 2018 con 12 años de edad, tiempo de enfermedad de 5 años. Inició con disminución de agudeza visual en el ojo derecho, que después se hizo bilateral, e intensa fotofobia. Ingresa al servicio con esta imagen, un paciente que no podía tolerar la luz. Al examen se encuentra agudeza visual en el ojo derecho, 20-200, sin corrección en el ojo izquierdo, 20-30. Presión intraocular, 15 en el ojo derecho, 3 en el ojo izquierdo. Movimientos oculares conservados. Células en cámara anterior, una cruz en el ojo derecho, y células en vitro anterior, 2 cruces. En el ojo izquierdo, células, 2 cruces en el vitro anterior. Sinequias solo estaban en el ojo derecho, que eran en 180 grados. En ese ojo también tenía una catarata subcapsular posterior, 3 cruces, y una cruz en el ojo izquierdo. Este paciente ingresa a finales del 2018, se le envía para hacerse una angiofluoresceinografía, donde se observan los copos de nieve, donde hay un envainamiento a nivel vascular, sobre todo en el paciente era en la zona inferior, hay mayor captación de contraste a nivel del nervio óptico. Al paciente se le hizo todo el tamizaje de rutina, desde la fórmula sanguínea, velocidad de sedimentación, PCR, ANA, ANCA-C, ANCA-P, se descartó enfermedades infecciosas, placa de tórax. Se le inició tratamiento con metrotexato a finales del 2018 a 12.5 miligramos por semana y el ácido fólico y el colecalciferol. Cuando nos llegó la imagen de la angiofluoresceinografía, reumatología le subió la dosis a 15 miligramos por semana. Eso fue en mayo del 2019. Muy pocos días después de haber aumentado la dosis, ingresa por emergencia con tiempo de enfermedad de 4 días. Este paciente no vive en la ciudad, vive en una provincia lejana, en un distrito lejano del hospital. Eso también muchas veces dificulta que los pacientes lleguen el mismo día a la emergencia. Manifestaba que había bajado mucho la agudeza visual, sobre todo el ojo izquierdo, cefalea muy intensa, náuseas y vómitos. Del examen preliminar, que el ojo estaba 20-30 sin corrección, llegó con cuenta de 2 a 30 centímetros. La presión, que estaba en 13, entró con 40. La córnea estaba completamente edematosa, no se podía ver segmento anterior, el ángulo estaba ocluible, no se podía evaluar células porque la córnea estaba demasiado edematosa, conjuntivitis hiperémica, y muy al fondo se veía que la catarata estaba un poco más densa de los controles previos. Cuando ingresa por emergencia, se le coloca manitol, hidrocortisona, prednisolona en gotas, timolol, dorzolamida, se siguió con el metrotexato, el ácido fólico, y se decide iniciar infliximab. En el hospital en el que laboro no tenemos Humira, que hubiera sido la primera opción. Se decidió utilizar infliximab, reumatología le inició el tratamiento, se hizo el riesgo quirúrgico,
No se podía realizar jack láser por la opacidad de la córnea, así que se decide hacer una IP quirúrgica amplia en la parte superior. Después de la cirugía, el paciente bajó la presión intraocular y se mantuvo estable entre 3 a 4 meses. Aproximadamente desde octubre empezó a subir nuevamente la presión intraocular. El paciente se le reinició timolol, dorzolamida, no bajaba la presión intraocular y se decide incorporar latanoprost. Se realizan los campos visuales. En el ojo derecho no había mucho compromiso a nivel de campo visual, pero en el ojo izquierdo, que era su mejor ojo, sí se observa algunas lesiones profundas e intermedias en el campo visual. El paciente desde el año 2019 se ha mantenido estable, ha usado su tratamiento recomendado por reumatología, continúa con las gotas antiglaucomatosas. Cuando inició la pandemia, abandonó el tratamiento por 3 meses y después otra vez lo retomó. Actualmente está con metrotexato a 15 miligramos por semana, ácido fólico 2 tabletas por día, colecalciferol 1 frasco cada 2 meses, el infliximab. Continúa con timolol, dorzolamida y latanoprost en los 2 ojos y lágrimas artificiales por el ojo seco agregado que tiene. Actualmente el paciente está con un ojo blanco, la agudeza visual se mantiene estable, no tiene ninguna molestia. ¿Por qué pongo la imagen de la región dorsolumbar? Cuando uno evalúa a un paciente con uveitis, no solamente es preguntar cómo está el ojo. Un paciente con uveitis uno tiene que enterarse de cómo está todo el cuerpo, preguntar por el ojo, cómo está la audición, cómo están las articulaciones. Y en esa evaluación se encontró que había estas lesiones. Se consultó con el reumatólogo, indicó que eran de tipo autoinmune, dermatología le inició tratamiento y actualmente está bastante estable el paciente. El segundo caso clínico es de un paciente que ingresó al servicio en 2019 con 15 años, tiempo de enfermedad de 7 años. Los padres durante 7 años recurrieron a muchos colegas, recibió prednisona en múltiples oportunidades de forma de vía oral, recibió intravítreas de corticoide, usó muchos años de prednisolona en gotas, atropina en gotas, y lo que el paciente indicaba mejoraba un tiempo y empeoraba. Cuando ingresa al servicio, manifiesta disminución de agudeza visual en ambos ojos, miodesopsias, y haciendo el interrogatorio, indica que había dolor matutino en región lombosacra. Y el paciente nos indicó que ningún otro colega le había preguntado sobre el resto del cuerpo, solamente le habían interrogado sobre las molestias oculares. Ingresa con agudeza visual en el ojo derecho, cuenta dedos a 30 centímetros, en el ojo izquierdo con corrección 20-20, presión intraocular 10 en ambos ojos, movimientos oculares conservados. No había células, pero el paciente cuando ingresa a nuestro servicio estaba recibiendo prednisolona al 1%, una gota cada 12 horas en los 2 ojos. Es probable que por eso no encontramos células. Había sinequias 360 grados en el ojo derecho, no había sinequias en el ojo izquierdo, una catarata subcapsular posterior en el derecho, de 3 cruces y de 1 cruz en el ojo izquierdo. Viene con estos resultados de varios exámenes que se fue tomando. Esto es una ecografía en la que se observa un vitrio muy denso, hay una atracción de la zona posterior del cristalino hacia el nervio óptico, se nota que hay acúmulos de vitrio flotantes y hay un desprendimiento de vitrio completo en ambos ojos. A nivel de esclera también hay un aumento de grosor, reporta la ecografía 1.7, siendo lo normal 1.5. En el caso de la tomografía de coherencia óptica, solo lograron hacer del ojo izquierdo debido a que la pupila del ojo derecho estaba completamente sinequiada y no se podía dilatar. En el ojo izquierdo se observa condensaciones de vitrio, aumento del grosor a nivel macular y lo catalogan como un edema de mácula. En la angiofluoresceínografía también solo se logró hacer del ojo izquierdo. Se observa mayor captación de contraste a nivel de nervio óptico, un envainamiento en 360 grados en patrón de lecho, y lo catalogan como una vasculitis. De la misma manera, se siguió el protocolo con todos los exámenes que les pedimos a los pacientes, leucocitos, PCR, velocidad de sedimentación, factor reumatoideo, Bartonella, Borrelia, HTLV1 y 2, HIV, toxoplasma, cuantiferón, BDRL, FTABS, toxocara, ANCA, ANA, HLA-B27, o sea, todo el protocolo. Hasta ese momento, el diagnóstico era pars planitis en ambos ojos.
Reumatología le inicia tratamiento con metrotexato 12.5 miligramos por semana, pero el reumatólogo decide pedir una resonancia magnética, encontrando una sinovitis en cadera izquierda. Cambia el diagnóstico, ya no solamente es una pars planitis, es una uveitis intermedia asociada a artritis idiopática juvenil, subtipo artritis relacionada a entesitis. Cuando llegó el paciente, con todos los exámenes para indicar que era pars planitis, le hice un fondo de ojos siempre con indentación, utilizo la lupa de 28 dioptrías que me facilita mucho ver la pars plana, y al momento de observarlo se veía snowballs muy abundantes en la zona inferior del ojo izquierdo. Pero sumado a la resonancia, ya teníamos un diagnóstico mucho más específico, y reumatología decide sumar al tratamiento infliximab, porque no tenemos sumir en el hospital. Se sigue con el metrotexate, se sube la dosis, se suma el ácido fólico, el colecalciferol. El paciente tenía mucha molestia con el ojo derecho, de su agudeza visual es cuentaderos. Decido operarlo en enero del 2020, se le hace una cirugía de catarata por fotoemulsificación, le coloqué lente plegable en bolsa y evolucionó bastante favorable, con agudeza visual 20-200, 20-100. El paciente, como se operó en enero, tuvo controles febrero y marzo. Abandonó el tratamiento por la pandemia. Y durante ese tiempo que no recibió el tratamiento, refiere el paciente que tuvo disminución de agudeza visual, presentó más miodesopsias y los dolores en región lumbosacra regresaron. El paciente se contacta hace 3 semanas y hace muy pocos días reinicia tratamiento con infliximab y metrotexato. Como hemos visto, en las patologías de uveitis en niños se tienen que trabajar de forma conjunta y pensar cuál es el medicamento más adecuado. Esa decisión la tenemos que tomar en conjunto, tanto con el pediatra como con el reumatólogo, por el bienestar del paciente. Y no solamente es eso, tenemos que tener una adecuada comunicación, una adecuada comprensión con la familia y concientizar sobre la enfermedad que tiene el paciente. Si la familia no está consciente de la uveitis en el niño, abandona el tratamiento y muchos años después regresan con complicaciones severas. Si encontramos un paciente con uveitis, sobre todo si es pediátrico, primero debemos buscar un especialista. Ese es el primer paso. Muchísimas gracias, Berioska. No quisiera dejar pasar más minutos sin antes trasladarte alguna pregunta del auditorio. Hay quien observa tu prescripción de latanoprost, que está contraindicado en uveitis, y yo le agrego, ¿no? ¿No habría sido mejor en vez de latanoprost darle un alfa-2 agonista, de repente brimonidina o algo parecido? Exacto. La primera opción fue brimonidina. El paciente es un paciente asegurado de salud con muy bajos recursos económicos. Le di muestras médicas de brimonidina. La mamá no pudo continuar con brimonidina y en el lugar que me formé me indicaron que no le tenga miedo al latanoprost siempre y cuando el paciente esté bien controlado. Y tanto en paciente niño como adulto vengo usando el latanoprost y hasta el momento no he tenido ninguna reactivación. Pero sí, mi primera opción fue brimonidina, pero la familia no pudo continuar y tengo que trabajar con lo que la institución me da, pero no he tenido reactivación de uveitis hasta el momento. Muchas gracias. La doctora Valeria Escuña pregunta acerca de esteroides intravítreos y orales por parte de oftalmología en general. ¿Algún comentario? En los pacientes, por ejemplo, en el segundo caso, el paciente ya había recibido intravítreas, ya había recibido perioculares, ya había recibido corticoides vía oral. En el caso de ese paciente ya había usado muchas cosas, pero en un paciente que me llega, que no ha sido tratado previamente, sigo ese escalón terapéutico. Inicio con gotas, puedo iniciar con prednisona. Cuando veo que va bien, inclusive puedo reducir la dosis. Si veo que no va bien, recurro al colega reumatólogo y en conjunto decidimos el tratamiento. Muchísimas gracias, Berioska. Bueno, Gracias. continuando con lo que tenemos programado, me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Amparo Ibáñez Estrella. Ella es médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño, sede Breña, desde el año 2003. Tiene estudios de posgrado en la especialidad de inmunología y reumatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Ella nos va a ilustrar acerca del diagnóstico y tratamiento de la artritis idiopática juvenil. Es para nosotros un gusto darle la bienvenida, doctora Ibáñez. Adelante, por favor. No la escuchamos, doctora. ¿Podría usted? Perdón usted. Buenas noches, doctor. No había encendido el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Agradezco, agradezco a la Sociedad de Oftalmología, a mis colegas acá, la doctora Manzaneda, quien ha tenido la gentileza, y a la doctora Vega de invitarme a participar en esta noche con un tema importante. Que compartimos las especialidades tanto de oftalmología, ¿no? Y quizá pediatría y reumatología también. Me uno y hago énfasis también en que esta es una entidad que debe ser manejada en forma conjunta, ¿no? Desde que podemos entender de que la población pediátrica generalmente no son quienes ellos acuden principalmente a una consulta, sino son sus padres quienes lo conducen, si es que ellos pudieron darse cuenta oportunamente de que ellos tienen algún síntoma, ¿no? Y generalmente acuden cuando ellos notan algunos cambios cuando ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, perdón, voy a compartir mi... Correcto. Señor Manuel, vamos a habilitar a la doctora para compartir pantalla. Sí. Ya, ahora sí, ¿no? Bueno, yo tenía el tema, según me lo habían indicado, desarrollar uveitis, la uveitis asociada al subtipo de artritis idiopática juvenil, que se supone es más frecuente en la población pediátrica, y esta es la oligoarticular. Pero antes de pasar a... Aprovecho estos minutos para comentarle al auditorio que cuando nos encontramos frente a una uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, definitivamente es cuando más necesitamos que el reumatólogo asuma una posición protagónica respecto de la terapéutica, y nosotros pasamos a ser casi la periferia. Doctora, ¿ahora sí? Sí, creo que sí, disculpen, por favor. Bien, ustedes conocen mejor que yo que el concepto sobre las uveitis. La uve es una estructura que está, ¿no?, conformada por el iris, cuerpo ciliar, coroides y retina, y esa parte plana que es la parte posterior del cuerpo ciliar. Siendo entonces la uveitis un grupo heterogéneo de situaciones clínicas que se caracterizan por la inflamación de alguna de estas estructuras que conforman la uvea. Nosotros, desde el punto de vista reumatológico, ¿no?, tenemos datos epidemiológicos sobre la uveitis. Para nosotros tan importante, sobre todo por las complicaciones, no solo oculares, sino que también van asociadas, ¿no?, al cuadro articular, y nos motiva a estar siempre presentes, ¿no?, y atentos a su manifestación. Entonces, tenemos algún estudio, varios estudios que he podido evaluar, y sobre todo la mayoría son europeos. Y ellos han desarrollado, o en este estudio de Ramanan, han hecho un seguimiento a pacientes con artritis idiopática juvenil, ¿no? Desde 1997, el año 2000, un promedio de 96, o una mediana de 96 meses, y ellos encontraron, por ejemplo, un 20% de casos de uveitis en los niños con AIJ. La distribución de estas uveitis en los diferentes subtipos de artritis idiopática juvenil fueron principalmente el 35% con pacientes con artritis psoriásica, el 22% en los pacientes con artritis idiopática juvenil factor reumatoideo negativo, el 20% aproximadamente en niños con artritis idiopática juvenil, el subtipo oligoarticular extendido, y con menos frecuencia, claro está, las artritis idiopáticas indiferenciadas o la relacionada a entesitis. La mayor manifestación que se encontró fue la uveitis crónica, y en un, perdón ustedes, restante número de uveitis anterior en 9 pacientes restantes con artritis relacionada a entesitis. En ese mismo estudio señalan que en un centro en Estados Unidos
52 niños tuvieron, en un solo centro, ¿no? De todo Estados Unidos, 52 niños tuvieron artritis idiopática juvenil asociada a uveitis. De ellos, 24% de ellos fueron diagnosticados antes, ¿no? Del diagnóstico de AIJ. El 22% se le diagnosticó dentro del primer año, el debut de AIJ, y 86% dentro de los primeros 4 años de debut de AIJ. Entonces, sí hay algunas variaciones respecto a los datos epidemiológicos. Por ejemplo, la doctora Jodar en la provincia de Málaga, en España, hizo también en su tesis un trabajo y resumió acá varios estudios que ellos habían encontrado. Y como mencionan, varios trabajos son europeos. Y nos llamaba la atención que antes del año 2000, ¿no? la frecuencia con la cual se encontraban uveitis en los pacientes, ¿no? Era mayor en aquellos que tenían AIJ, pero a partir del año 2000. Antes de ello, las primeras causas de uveitis fueron las infecciosas como la toxoplasmosis, ¿no? Y después en alguna frecuencia, con más frecuencia las uveitis las describen como causa idiopática. Ahora, entonces, teniendo en cuenta estos datos epidemiológicos, ustedes saben que esta entidad representa un reto diagnóstico para la población infantil, por lo ya mencionado, que los niños generalmente no refieren ninguna molestia, al menos ni siquiera se puede distinguir, salvo que alguien preste atención atentamente y pueda ver algo diferente en algún paciente. Dentro de la presentación, creo que ustedes tienen que está un 10% del total de todas las uveitis es de presentación pediátrica. Sabemos que es más frecuente en niñas, y en diferentes series, ¿no? La distribución de las uveitis, vemos que el 50% son uveitis anteriores, aproximadamente el 25% uveitis intermedia, 20% de las uveitis posteriores y un 5 a 10% las panuveitis, que entendemos también que son más frecuentes su presentación en niños que en adultos. Y actualmente siempre sigue siendo la uveitis, la artritis idiopática juvenil, la causa más común, por ejemplo, de la uveitis anterior. Entonces, sabemos, como la doctora Campos mencionó, las consecuencias o complicaciones de las uveitis son ceguera, ¿no? Una pérdida de visión grave hasta en un 30%, edema macular quístico, cataratas, queratopatía en banda, glaucoma, hipotonía ocular, que son las descripciones. Y esto es brevemente para describir dentro de la patogenia de esta entidad, que nos muestra, por ejemplo, en este cuadro, un modelo de respuesta inmune mediado por linfocitos T, predominantemente TH1 y TH17, que se han encontrado, ¿no? Y estas elaboran todas las interleucinas proinflamatorias y que desencadenan toda una cascada, ¿no? Para el desarrollo de las uveitis. También se han encontrado en estudios anatomopatológicos de las biopsias oculares que se han realizado los pacientes, la asociación con anticuerpos antinucleares, ¿no? A los antígenos HLA, HLA-B27. Entonces, toda esta descripción es para... sabemos que no es una simple patología, sino es una entidad muy compleja, ¿no? Con una respuesta inmune bastante amplia, y sobre ello va ahora en los siguientes años se están desarrollando los diferentes estudios para buscar algún nuevo tratamiento que pueda ayudar a mejorar el tratamiento. A ver. Entonces, dentro de la clasificación que ustedes conocen, la clasificación sobre la nomenclatura de la uveitis, hay un grupo de estudios que en el 2005 hicieron un consenso para determinar la terminología, que pudiera hablar un término común,
como relacionado al inicio, el inicio que puede ser repentino o insidioso. La duración, si es de un tiempo limitado menor o igual a 3 meses, o persistente mayor o igual a 3 meses. Si el curso es agudo, recurrente o crónico. Lateralidad, si también hay esta clasificación, si es unilateral o bilateral. ¿Por qué nos importa a nosotros los reumatólogos, digamos, esta clasificación? Para también comprender la magnitud del compromiso ocular en los pacientes, ¿no? A veces tiene un comportamiento único o independiente, a veces no asociado a la misma patología. Puede que la artritis se encuentre controlada y la uveitis tenga un curso diferente al cuadro articular. Nos gusta mucho también dentro de este estudio de grupo la clasificación anatómica, porque a nosotros nos permite ubicarnos respecto a la localización de la uveitis, si es anterior, que ya sabemos que compromete cámara anterior, intermedia, vítreo, el posterior, o una panuveitis que compromete pues cámara anterior, vítreo, retina y coroides. Teniendo en cuenta de que las enfermedades reumatológicas y de etiología autoinmunes generalmente son de descarte, para nosotros siempre es muy importante tener una correcta anamnesis, ¿no? Tener los datos no solo clínicos, la historia, los antecedentes personales, familiares del paciente. Entonces, de la misma manera, nos permite estas clasificaciones poder también diferenciar el tipo de uveitis y obviamente, qué compromiso pueda tener, ¿no?, el paciente. Entonces, la uveitis anterior que generalmente que nos ha tocado, ¿no?, tratar un poco, según esta, hay una clasificación que tienen de un tipo granulomatosa y de un tipo no granulomatosa. La uveitis, la uveitis anterior de tipo no granulomatosa, como causas tenemos a la artritis idiopática juvenil, las espondiloartropatías asociadas a HLA-B27, a las nefritis tubulointersticiales asociadas a uveitis, las enfermedades autoinflamatorias como el ZINCA, criopirinopatías, y también algunas infecciones o de causas idiopáticas. Todas las otras entidades autoinmunes o inflamatorias pueden comprometer las diferentes capas del ojo. Por lo que vemos, las infecciosas siempre pueden comprometer casi todas las capas. Entonces, respecto a nuestro tema, desde el punto de vista, cómo lo vemos los reumatólogos, las artritis idiopáticas juveniles nos interesa por su prevalencia, incidencia, y de los estudios europeos principalmente, que es donde tenemos más información nosotros, sabemos que es bastante, la incidencia oscila entre un 17 a un 52%, y específicamente asociado a uveitis en la población infantil a un 4 o 3%, por ejemplo, un estudio en Finlandia, cuya prevalencia también ahí es en un 27, un 9%, y puede variar. Otros estudios pueden mencionar que tienen una amplia variación, ¿no?, en su localización. Lo que siempre nos llama la atención es que hasta en un 3 o 7% la uveitis puede preceder al diagnóstico de la artritis idiopática juvenil. Entonces, aquí es donde siempre estamos en contacto, ¿no?, con los colegas oftalmólogos que nos derivan a los pacientes para tener una evaluación etiológica de la uveitis, si es que esta está asociada necesariamente a la artritis idiopática o juvenil o no. Y al revés, en los pacientes con artritis idiopática juvenil, ¿no?, y asociado a uveitis, la prevalencia, mejor dicho, de la uveitis en estos casos es del 11.6 al 30%. Entonces,
es, igual insisto, es bastante importante por ser el ojo no noble. A ver, ustedes saben, factores de riesgo que debemos de tener en cuenta en estos casos son el sexo, como habíamos, perdón, el sexo femenino. El sexo femenino principalmente es un factor de riesgo para el desarrollo de artritis idiopática juvenil asociada a uveitis. La edad del paciente, si es menor de 6 años, pero es mucho más en aquel menor que tiene 4 años o menos. La categoría de artritis idiopática juvenil, los estudios europeos lo reportan como la oligoarticular. Mencionaré que nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño, desarrollamos, o una residente desarrolló su tesis en relación hizo un estudio retrospectivo sobre los casos de uveitis encontrados en los pacientes con artritis idiopática juvenil en un periodo de tiempo corto, ¿no? Fue un estudio breve, pequeño, retrospectivo, ¿no? Entre el 2009 y el 2011. Y nosotros tenemos casos. Fueron 343 pacientes evaluados, quienes en promedio tenían un 7.9 años de edad, y al contrario de los reportes europeos y todos los otros casos, nuestro tipo de artritis más prevalente fue la poliarticular, con casi 60% de todos los niños. Y la oligoarticular más bien fue de menor porcentaje, ¿no? Con un 21, casi 22%. En ese estudio, ¿no? Casos de uveitis solo se encontraron en 2 pacientes. El resto de manifestaciones fueron queratoconjuntivitis zika y principalmente. Entonces, es un pequeño estudio descriptivo, no tiene muchas experiencias respecto al seguimiento, al tipo, ¿no?, de evaluación que hayan tenido los pacientes, y es todo lo que pudimos reportar. Ahora, otro de los factores de riesgo asociados son la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, ¿no? Y la presencia de anticuerpos, del HLA-B27 positivos, son factores de riesgo para desarrollar este tipo de artritis asociada a uveitis. El tipo de uveitis anterior, que es la forma más frecuente en esta población, ¿no? Se encuentra dentro menores de 16 años, sobre todo porque el diagnóstico clínico de la artritis idiopática juvenil se realiza antes de los 16 años. Sabemos que los niños pueden no referir molestias, pero clínicamente algunos de ellos sí manifiestan el ojo rojo, doloroso, fotofobia, disminución de agudeza visual, en algunos casos. Quiero brevemente con ustedes compartir la clasificación de la artritis idiopática juvenil, ¿no? Que actualmente nosotros nos estamos guiando de la clasificación HILAR del 2001. Se está trabajando, ya se desarrolló, pero falta validar completamente una nueva clasificación. Pero esta confiere 7 subtipos, y dentro de ellas, las que se asocian a uveitis anterior son las oligoartritis, sea persistente o extendida, la poliartritis seronegativa, la artritis asociada a entesitis y la artritis psoriásica. Todos los otros subtipos de artritis podrían presentar algún otro tipo de manifestación ocular, pero preferentemente las que se asocian con uveitis anterior son estas 4. Ya brevemente había mencionado la doctora que la oligoartritis es un subtipo de artritis que compromete hasta 4 articulaciones,
y la característica es que deba estar persistente por más de 6 meses, por ejemplo, en el tipo de, del subtipo persistente, o en la extendida, que comprometa más de 5 articulaciones por más de 6 meses. La poliartritis de tipo seronegativa, igual, es una artritis de más de 4 articulaciones, de 6 meses de evolución, con un factor reumatoideo negativo. La artritis asociada a entesitis, de la cual ya se hizo mención, es una variedad no muy frecuente, es difícil de diagnosticar, porque el paciente debe presentar, artritis o entesitis, ¿no? Que es la inflamación de la inserción del tendón sobre un área ósea, ¿no? De áreas de extensión, o artritis con entesitis, ¿no? Cualquiera de esas dos combinaciones con una siguiente, ¿no? Al menos una de las siguientes: dolor de columna y o compromiso de las sacroiliacas, asociado además, ¿no?, con la historia de un HLA-B27 o la historia familiar de enfermedad por HLA-B27, ¿no? Con estas características estamos catalogando al paciente con una artritis asociada a entesitis. Y la artritis psoriásica, definitivamente, para establecer actualmente este diagnóstico, necesitamos que el niño presente psoriasis y artritis, una o varias articulaciones, o artritis con alguna de estas manifestaciones clínicas, como un piqueteado, un guial, o sea, el pitting digital, una dactilitis o historia familiar de psoriasis. Entonces, estas son los 4 subtipos más frecuentes que se asocian con uveitis anterior. En el siguiente cuadro, brevemente, la descripción de estos subtipos, ¿no? La artritis idiopática juvenil de inicio oligoarticular, que sabemos que representa por lo menos hasta un 60% de todas las artritis. Generalmente son los niños de menores de 6 años, con una prevalencia de 3 en un 45%. Ellos son los que tienen más riesgo a desarrollar uveitis, y ellos, los niños, generalmente no presentan síntomas. Perdón, otra vez. La artritis idiopática juvenil de inicio poliarticular y factor reumatoideo negativo también representan un porcentaje importante de todas las artritis, comúnmente en niñas, y el 25% de todos los niños tienen un anticuerpo antinuclear positivo. Entonces, y hasta el 10% de ellos van a desarrollar uveitis. Entonces, todo niño que tenga un cuadro poliarticular y además de un anticuerpo antinuclear positivo, siempre vamos a estar en la expectativa que puedan desarrollar uveitis. Entonces, ahora, el otro subtipo de artritis asociada a entesitis, que habíamos mencionado brevemente, generalmente afecta a niños varones. Hasta un 15% puede desarrollar uveitis, y de tipo aguda anterior, que generalmente es unilateral. Y ya habíamos mencionado que se puede asociar a HLA-B27, y cuando tienen la manifestación clínica, ellos presentan fenómenos inflamatorios con hiperemia ciliar, fibrinas, sinequias, o sea, es la que podría causar un mayor daño a nivel ocular. Y el grupo de pacientes con artritis psoriásica desarrolla uveitis un 10 al 20% de niños. Su presentación es temprana, con una uveitis crónica, y si el niño presentara esta entidad en una infancia más tardía, ¿no?, generalmente es muy sintomática, una uveitis aguda, anterior, recurrente, bilateral, de muy difícil control, y no se asocia generalmente a HLA-B27, pero sí a la presentación con sacroileitis, como en un adulto. Bueno, el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil, como habíamos mencionado inicialmente, es un diagnóstico de descarte, generalmente es clínico. Y ya por el tiempo y el número de articulaciones, nosotros ya lo vamos
tipificando y subclasificando en los diferentes tipos. Para nosotros insistimos en la anamnesis, ¿no? Que es muy importante, y de acuerdo a ello también vamos a tener un plan de trabajo, ¿no? Diagnóstico y de derivación respectivamente a las diferentes especialidades. Pero cuando tienen o se presentan además con un ojo rojo, siempre nosotros saltamos y los derivamos ante la sospecha de alguna uveitis. Entonces, si ya tenemos nosotros esta presunción, creo que el screening debe ser muy precoz, antes de las 6 semanas, por lo menos, ¿no? Después del diagnóstico de la artritis. La derivación debe ser también lo más temprano, hasta en unos 10 días, es el reto, ¿no? No solo el reumatólogo, sino que llegue también al oftalmólogo en ese tiempo. Y sabemos que la evaluación incluye, ¿no? Una evaluación con la emprendidura, que evalúa cámara anterior, posterior y retina, una medición de presión intraocular y la medición de agudeza visual, que también contribuyen al diagnóstico, que ustedes también saben, algunas fotografías del fondo de ojo, retinografías, ¿no? Y la tomografía de coherencia óptica, que es la prueba gold estándar para el diagnóstico y seguimiento del edema ocular, ¿no? Aquí con marcados, ¿no? Con algunos cambios claros en el fondo de ojo, con un edema macular cistoide uveítico, hemos entendido, el engrosamiento, ¿no? Y la depresión, la pérdida de presión foveal. Otras pruebas de ayuda diagnóstica, la autofluorescencia que se había mencionado, la angiografía fluoresceínica y la angiografía con verde del indio. Entonces, quería compartir estas tablas obtenidas del estudio, del reporte del consenso, ¿no? del estudio del grupo SAN, ¿no? Donde seguro para ustedes mucho más conocido, sobre la descripción detallada, ¿no? de la actividad, ¿no? que nos permite hablar un mismo idioma respecto a la presencia de uveitis. A nosotros, los reumatólogos, nos interesa, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un tratamiento compartido, es conocer, comprender, mejor dicho, el término de inactividad, empeoramiento, o mejoría o remisión. Porque, como había mencionado inicialmente, a veces la uveitis se comporta como una enfermedad aparte que la parte articular. A veces hemos tenido que tenemos el cuadro articular perfectamente controlado, pero hemos oído que la parte oftalmológica no lo está, o al revés, ¿no? Y entonces a veces hemos tenido casos que la parte ocular nos dice está perfecto, hay que reducir dosis o modificar, pero eso no lo podemos modificar porque la parte articular también está activa, se encuentra activa. Entonces, para nosotros es importante, por ejemplo, en esta tabla número 5, conocer o comprender a qué se refieren ustedes: inactividad, empeoramiento o mejoría. Porque, ¿no? De acuerdo a ello, se puede hacer un seguimiento, ¿no? En periodo de tiempo en cuanto al tratamiento. Nosotros, por ejemplo, no suspendemos tempranamente el tratamiento remisor, por lo menos el que tenemos al alcance vía oral, ¿no? De las drogas modificadoras, no más antes de 1 año, ¿no? O en algunos casos hasta 2 años seguimos. Y en ese transcurso puede haberse ya controlado la uveitis, ¿no? Entonces, es lo que quería con estos cuadros compartir, en estas tablas, y para nosotros es muy importante también este conocimiento. Y aquí quería compartir con ustedes, estas son de las guías clínicas inglesas, respecto a la referencia de los pacientes. Es la alerta que nosotros como reumatólogos debemos de tener, y para ustedes y la atención, ¿no? Que los niños con uveitis o con el diagnóstico de uveitis puedan tener luego un seguimiento. Entonces, la referencia, ellos sugieren que sea lo más pronto posible, al tiempo del diagnóstico de la artritis idiopática juvenil. Una evaluación inicial debería ocurrir por lo menos no más allá de 6 semanas desde la referencia,
y deberían ser vistos lo más inmediatamente posible, inclusive ellos con un reto de la semana de la referencia, ¿no? Y luego de ello, realizar un monitoreo, ¿no? Cada 2 meses, luego del diagnóstico de uveitis también, por lo menos hasta unos 6 meses, seguido de unos 3 o 4 meses, ¿no? En adelante, y dependiendo del tipo o de la presentación, sea oligoarticular, poliarticular, sistémica o todas las otras categorías, hay un tiempo sugerido, ¿no? Por ejemplo, en la oligoarticular, en la presentación de la artritis idiopática juvenil oligoarticular, dependiendo inclusive de la edad del paciente, piden un seguimiento a aquellos niños que son menores de 3 años hasta 8 años, por el mismo concepto que pueden haber, ¿no? Recurrencias o puede tener alguna uveitis crónica. Y en los niños de 9 a 10 años inclusive sugieren, por ejemplo, un seguimiento de 1 año, ¿no? Y esto está en las guías, por ejemplo, inglesas, que no sé si ustedes también, o sea, la siguen o la comparten. Entonces, esto es brevemente lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen algún tipo de pregunta o para Muchísimas, la tarde. muchísimas gracias, doctora Ibáñez. Ha sido una charla muy ilustrativa y aprovecho para comentar muy brevemente que este tipo de uveitis anteriores son uveitis generalmente blancas, uveitis en las que no vemos inflamación, no hay queja, el niño no habla de que le duele, la mamá tampoco se da cuenta, es más, son niñitos que desarrollan mecanismos compensadores para su déficit visual, se van agarrando de la pared, son muy inteligentes para salir adelante y lamentablemente por esa misma razón, por esta forma como se adaptan, a veces los diagnósticos son tardíos. Es por eso que estimulamos muchísimo a nuestros colegas pediatras y más aún a los reumatólogos pediatras a que estos niños, aunque no tengan la menor sintomatología ocular, sean referidos al oftalmólogo en búsqueda de estas uveitis blancas tan peligrosas. Bueno, siguiendo con nuestro programa, me da muchísimo gusto poder invitar al doctor Óscar Vega Hinojosa. Él es especialista en reumatología, magíster en salud pública, miembro de múltiples grupos de estudio internacionales, presidente de la filial Cusco Puno de la Sociedad Peruana de Reumatología, y el día de hoy nos va a ilustrar acerca del tratamiento reumatológico de las uveitis no infecciosas. Adelante, doctor Vega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y gracias por la invitación nuevamente. Tengo 10 minutos para hablar de este tema importante. Creo que se ha redundado, pero claro que es necesario recalcar el papel interdisciplinario que juegan ambas especialidades. Muy bien. Voy a partir de esta diapositiva en la que se propone una nueva clasificación para los criterios de artritis idiopática juvenil. Ustedes entenderán que los reumatólogos medimos todo, más o menos como los oftalmólogos. Nos gusta medir las longitudes, los tamaños, la intensidad, etc. Y de todas maneras, los conceptos de clasificación, pues al no estar claros actualmente, ¿no? Me refiero a los criterios del ILAR, pues con los avances que se viene teniendo en relación a los estudios de etiopatogenia y también a la posibilidad de que muchos países cuentan ya con pruebas de estudio inmunológico genético, facilita esta nueva clasificación. Por ejemplo, esta es la propuesta que los expertos plantearon, dividiendo varios grupos, entre ellos la artritis hepática sistémica, la factor reumatoide positivo, la asociada entesitis y espondilitis, la de inicio temprano, definido como enfermedad de artritis menor de 6 años, otras artritis y las no clasificadas. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque la variedad sistémica se parece mucho a la enfermedad de Stiller del adulto, es donde se ve este fenómeno llamado síndrome de activación macrofágica, y también tiene la presencia de interleuquina 1 e interleuquina 6, y por lo tanto estamos definiendo también ya blancos terapéuticos. La variedad de factor reumatoide positivo es la única que tiene asociada al anti-CSP positivo y la que se parece también a la forma del adulto.
La asociada artritis y entesitis es un grupo especial que se caracteriza por también tener la frecuencia del HLA-27 y la de inicio temprano, como había dicho, definida como el inicio de artritis a menores de 6 años, que agrupa, de acuerdo a la clasificación anterior del ILAR, o agruparía, porque estoy hablando de condicional, a la forma de oligoarticular, poliartritis de factor reumatoide negativo y la artritis idiopática juvenil asociada a psoriasis o artritis psoriásica. De todas estas categorías, estas dos, la entesitis y espondilitis asociada a artritis idiopática juvenil y la de inicio temprano, son las que comprometerían mayor compromiso oftalmológico. Bien, tanto como uveitis anterior y la iridociclitis. Bien, me olvidé de mencionar que mi exposición no está patrocinada por ningún laboratorio y lo que pretendo es simplemente mostrar la evidencia. El adalimumab más el metotrexato, como sabemos, es una excelente alternativa luego de que el oftalmólogo ha agotado el arsenal terapéutico con el que cuenta. Muchas veces el problema oftalmológico podría mejorar solamente con el uso de corticoides tópicos o sistémicos, que muchas veces lo hace, tomando en cuenta también las desventajas de sostener una terapia a dosis altas por tiempo prolongado en niños que están en crecimiento. Bien, por ejemplo, en este estudio, que abarcó a niños de 2 años o más, se dividió el estudio en 3 grupos, 2 de adalimumab, de intervención y otro de placebo, y el objetivo era medir la falla hasta los 18 meses y seguirlos por 24. Como ven ustedes acá, a lo largo del estudio se apreció que en el grupo que recibió adalimumab, indistinto de las dosis, tuvo una probabilidad de fallar alrededor del 26% en relación al placebo, que sí lo hizo de manera temprana. Y por otro lado, también se apreció que la reducción de gotas era mayor en el grupo de pacientes que habían recibido adalimumab. Sin embargo, la presencia de reacciones adversas infecciosas severas en el grupo de adalimumab representó el 5% del grupo del estudio. Por otro lado, una revisión y estudio a la vez para evaluar el comportamiento de la uveitis asociada a la artritis juvenil con artritis psoriásica o psoriasis, determinó que existe una frecuencia importante en este grupo. Estudios en Inglaterra o estudios en Austria, estudios en Noruega, Brasil y España nos muestran una frecuencia entre 7 y 20%. Ahora, ¿por qué es importante este subgrupo? Debido a que muchos terminan en un procedimiento quirúrgico o han tenido que utilizar más de 2 biológicos en algunos casos, y como ven ustedes, el adalimumab es uno de los que en esta pequeña serie tuvo mayor éxito en relación al infliximab. Otros estudios en el que valoran el uso del adalimumab con metotrexato para la uveitis refractaria muestran una intervención en el uso de 20 miligramos o 40 dependiendo del peso del paciente. Al adicionar metotrexato no se vio mayores complicaciones infecciosas u otro tipo de reacciones adversas. El problema es que la eficacia, medidas por la calidad de vida en estos pacientes, tiene un alto costo para la sociedad. Y una estrategia de utilizar los anti-TNFs a dosis altas por intervalos más cortos, que a diferencia de lo que usamos normalmente en pacientes adultos, es precisamente para salvar un órgano noble, bien, como el ojo, y se propone utilizar las dosis semanales de adalimumab, que normalmente lo hacemos bisemanales, en pacientes que no han respondido adecuadamente, bien, y al hacer uso de este esquema, más el uso concomitante de metotrexato, se ha determinado que la infección severa no supera pues, el 3% en este estudio de intervención, lo que lo hace como una estrategia segura para el paciente y la familia. Por otro lado, el grupo de la doctora Ángeles Ham en el año 2019 publica esta propuesta de guía de manejo para el monitoreo de pacientes que padezcan uveitis asociada a artritis idiopática juvenil. Bueno, como toda guía, define términos, define conceptos, y también en este cuadro muestran los medicamentos a usarse y a
recomendarse en la guía. Bien, este es el cuadro más importante en relación al tratamiento. Se debe utilizar el tratamiento sistémico, de preferencia la vía subcutánea, en relación al metotrexato, un medicamento valioso por muchos aspectos, no solamente porque tiene una buena tolerancia por esta vía, es más segura en relación a la eficacia cuando administramos por vía subcutánea, para conseguir nuestro objetivo de tratamiento, y cuando se lo asocia con medicamentos biológicos, tiene también la virtud de disminuir la aparición de anticuerpos neutralizantes contra los anti-TNFs, por ejemplo, y de esa manera poder utilizarlos por mayor tiempo. Se recomienda utilizar anti-TNFs, iniciando por anticuerpo monoclonal, y es condicional, como dicen en esta recomendación, el uso de Etanercept, cuando existe una uveitis anterior crónica severa y activa que amenaza la integridad del ojo. Se debe utilizar el metotrexato y a la vez un anticuerpo anti-TNF, y si existe una respuesta inadecuada al primer anti-TNF, se debe escalar la dosis y las frecuencias, y si es posible, tener que utilizar otra terapia anti-TNF o también otra con un blanco distinto. Bien, entre otras recomendaciones, ya cuando se ha alcanzado el control de la enfermedad, se debe tener los corticoides y tratar de disminuir la dosis sistémica en los niños y adolescentes. También es necesario hacer un seguimiento alrededor de 2 años, dependiendo de la edad del paciente, como veremos en las tablas posteriores. Como ustedes, hay pasos cuando se tiene una uveitis inactiva, cuando se detiene el tratamiento o se discontinúa la terapia. Simplemente hay que hacer un seguimiento estricto, mensual o bimensual en los pacientes que están controlados adecuadamente, es decir, nunca baja la guardia. Por otro lado, el mismo grupo de investigadores propone la actitud que se tiene que hacer, bueno, mediante este consenso internacional, en relación al uso del medicamento gold estándar que tenemos en reumatología, el metotrexato, utilizar desde dosis bajas hasta alcanzar 1 miligramo por kilogramo peso. Otra vez se plantean usos mayores que en los adultos, definitivamente es justificado por el blanco que alcanzamos, hasta un límite de 30 miligramos por semana. En los pacientes que no se han controlado adecuadamente, que esto se define por más de 3 meses o hasta 3 meses de tratamiento, se inicia anti-TNF, la adalimumab por encima del infliximab. En los pacientes que hay intolerancia con metotrexato y la adalimumab es más estable, también podría tener que usarse el miclofenalato por encima del infliximab o otraceo y finalmente azacitidina. Las uveitis no infecciosas idiopáticas o artritis idiopáticas juveniles, en ellos no está indicado o no está recomendado el uso de Etanercept, es decir, no tiene ningún rol en la uveitis pediátrica de acuerdo a esta guía. Bien. El adalimumab tiene 3 esquemas de uso. Puede ser subcutáneo semanal, por los trabajos que hemos visto publicados, subcutáneo cada 2 semanas, o el infliximab cada 4 semanas. Bien, en relación a las complicaciones y el curso de la uveitis en pacientes con artritis idiopática juvenil, podemos tener varios escenarios de buena respuesta. Una respuesta pues, que mejora y llegar hasta la ceguera. Como ustedes pueden ver, la artritis crónica y la artritis recurrente y la panuveitis muestran las peores condiciones que nos llevan hasta la ceguera. La prevalencia en este grupo de niños estudiados, de número de 1081 sujetos con artritis idiopática juvenil, un 13% presentó uveitis, ¿no? Y el seguimiento de 1 a 1.8 años, hasta 10 años. La Sociedad Británica de Reumatología Pediátrica recomienda este esquema de seguimiento, como ya lo mostró la doctora Amparo, dependiendo de la edad, más o menos las referencias son 11 años, y si el niño tiene 13, le debe seguir a lo largo de 8 años, etcétera, y no bajar la guardia en ningún momento. Por otro lado, de acuerdo al tipo de clasificación que tenga,
También está sugerido tener la estrategia de seguimiento de cada uno de ellos, considerando que la artritis idiopática juvenil sistémica es la que menos problemas oftalmológicos traería en estos pacientes. Bien, la labor cotidiana es bidireccional o multidireccional, cuando se involucra también a otras especialidades como nefrología, ¿no? Con uveitis asociadas a nefritis intersticial, por ejemplo. Bien, el problema está cuando el paciente no presenta ninguna manifestación musculoesquelética y tiene un compromiso ocular, ¿no? Dentro de esto se encuentra la uveitis intermedia, y que puede tener diversas etiologías como la sarcoidosis, la esclerosis múltiple, infecciones o también de tipo idiopático, donde se asume que la causa es un problema inmunológico. En esta entidad en particular, el uso del metotrexato se dice o se escribe, se describe de que responde a dosis bajas en relación a la uveitis anterior que hemos visto, y tener estas alternativas de tratamiento en caso de que no se obtenga la respuesta adecuada. Y entonces hay varios estudios, pero ningún ensayo clínico, ¿no?, que nos dé una buena evidencia. Finalmente muestro la recomendación de un grupo francés para tratar las uveitis intermedias, posteriores y las panuveitis, y después de hacer una intervención con prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso, hasta por 5 semanas, bien, se podría tener dos escenarios en el que hay una buena respuesta al corticoide o una resistencia al mismo. Si la resistencia al corticoide permanece, bueno, se tiene que utilizar los medicamentos que habíamos recomendado. Ellos recomiendan primero el uso de acetoprina, micopralato, metotrexato en la de primera línea, y en la segunda línea anti-TNFs o interferón alfa. Y en la posibilidad de que el paciente responda adecuadamente al corticoide, pero se tendría que utilizar dosis mayores de 7 miligramos por día, entonces en ellos también, como una estrategia para ahorrar corticoide, plantean el uso de remisivos tanto de primera como de segunda línea. Bien, eso es lo que quería presentarles y estoy atento a sus preguntas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Vega, por esta amplia revisión de artículos tan actualizados. Quisiera trasladar a los expositores las preguntas que hemos recibido en el chat. ¿Qué tal la experiencia Berioska con láser y crioterapia en bartlanitis? El láser sí lo recomiendo, va bastante bien. La crioterapia en pacientes que tienen bastante bancos de nieve, también van bastante bien. Hay otras terapias que se pueden usar, que las he usado, que por ejemplo es metotrexato intravitrio, 400 microgramos en 0.05 ml, en pacientes que no toleran vía oral y a veces tampoco toleran la subcutánea. Es una buena alternativa. Son 3 alternativas que sí se pueden usar aparte de los escalones terapéuticos que hemos revisado. Me parece efectivamente que el metotrexato puede ser una gran ayuda en el manejo de estos pacientes. ¿Algún comentario respecto a ecografía y VM en estos pacientes? ¿Qué utilidad le das, Berioska? Creo que la ecografía es muy importante, igual que la VM, porque nos permite ver estructuras que en los pacientes con uveitis son inalcanzables al ojo. Creo que son 2 estrategias que nos ayudan mucho, tanto en el diagnóstico como en la toma de decisiones terapéuticas, sobre todo para ver la cámara, ver el ángulo, ver si está ocluible o no, que a veces eso no se puede evaluar por la misma edad a veces del paciente. Y son estrategias muy importantes para el diagnóstico y el seguimiento. El doctor Vega nos ha ilustrado con una gran cantidad de artículos muy interesantes, muy actualizados. Sin embargo, Berioska, quisiera preguntarte, ¿qué piensas tú ante una uveitis intermedia y ante una uveitis anterior? ¿Cuál es tu primera opción en inmunomodulación? Siempre empiezo con tratamiento tópico, sobre todo en las uveitis anteriores. De acuerdo al tipo de AIJ que tiene, veo si es suficiente los corticoides tópicos o es necesario usar inmunosupresión junto con corticoides.
pero como el doctor decía, no podemos usar corticoides, ni tópicos, ni vía oral por uso prolongado por los efectos adversos. Entonces, generalmente, si no se controla adecuadamente con gotas tópicas en máximo 3 meses, tengo que pasar en una inmunosupresión en las uveitis de tipo anterior. En las de tipo intermedia, depende mucho cómo ingresa el paciente. Los pacientes que me han llegado son pacientes ya bastante complicados y en ellos al inicio se ha usado tanto corticoide vía oral como inmunosupresión. Ya en ellos no he usado el tratamiento tópico porque los que he tenido oportunidad de tratar ya estaban con complicaciones. Quisiera realmente rescatar para el auditorio lo que acaba de decirnos la doctora Manzaneda, y es que las uveitis intermedias, que son las que menos quejas provocan en nuestros pacientes, quizás sean las más terribles, porque nosotros no nos damos cuenta y cada vez que vemos al paciente está peor, peor y peor, y hasta nos acostumbramos y dejamos que se dé la evolución natural de la enfermedad con resultados no pocas veces catastróficos. Así que realmente ante una uveitis intermedia, muchísimo, muchísimo cuidado en el seguimiento. Doctor Vega, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que espera usted, doctor Vega, del oftalmólogo que lo interconsulta respecto de una uveitis en niños? ¿Qué quisiera usted que le digan por escrito? ¿Qué dato no perdona usted que sea omitido? No lo escuchamos, doctor Vega. Doctor Lo Vega, ¿está primero usted con el que, micrófono? lo primero Adelante. que pido a los colegas es que me digan qué tipo de uveitis es, ¿verdad? Si es anterior, es intermedio o es posterior, antes de meter la pata. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de una posterior y es una toxoplasmosis, etcétera, y ese es mirar el problema por el tubo, pues nos lleva a serios problemas, ¿no? El reumatólogo todo lo ve en inmunología y no lo es, ¿no? Y muchas veces, pues, hemos tenido que dar la marcha atrás porque no llegaba el estudio adecuado, etcétera, y, bueno, terminó siendo una toxoplasma, o alguna vez hemos tenido que devolver al paciente, como la doctora Berioska, para que podamos hacer un estudio un poco más avanzado, por ejemplo, ADA, en humor acuoso, cuando haya sospecha de tuberculosis, ¿no? O simplemente un paciente que ya viene con una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Pero ellos pues también pueden hacer compromisos infecciosos, es decir, gracias al WhatsApp nosotros hemos podido tener un diálogo mucho más fluido, mucho más frecuente. Hemos dejado la formalidad de lado, ¿no es cierto?, que la institución nos propone mediante un documentito de la interconsulta, no. Nosotros tratamos de que el diálogo sea más fluido, más rápido. El paciente a veces ni sabe de qué se trata, ni sabe por qué ha venido a reumatología. O se olvida en el camino, se olvida la nota, entonces definitivamente la tecnología nos está ayudando. Entonces, como le digo, lo primero que nos importa es saber la ubicación anatómica y después cuando ya se inicia el tratamiento, pues que nos expliquen cómo va la evolución, cómo va la actividad del problema, ¿no? Si hemos llegado al control o no y poder asumir otras estrategias. Gracias, doctor. La doctora Ibáñez tiene casi 20 años trabajando en el Servicio de Reumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño, y me imagino que tendrá mucho que opinar. Nos ha demostrado durante su charla que para ella no son ajenas ni las angiografías ni las tomografías de coherencia óptica. Doctora, ¿qué podría usted decir? ¿Qué hacemos mal los oftalmólogos cuando la interconsultamos? ¿Qué experiencia tiene usted en este instituto tan importante? Doctor, muchas gracias. Bueno, cuando estaba presentando la charla mencionaba, ¿no?, que para nosotros lo más importante, ya que lo menciona, es, y ya lo mencionó el doctor, y lo repitió acá el doctor Vega, ¿no? Es para nosotros que podamos comprender, ¿no?, qué tipo de, cuál es la ubicación anatómica, ¿no?, de la uveitis, ¿no? Sobre todo para comprender la magnitud del daño ocular en este niño, ¿no? Porque dependiendo de ello, obviamente van las respectivas complicaciones, no solo del tratamiento de vía oral,
que nosotros es lo que manejamos por la patología, ¿no?, infantil, ¿no?, sino por las complicaciones a largo plazo que puedan traer. Entonces, para nosotros es importante lo de la ubicación anatómica, sí, por la misma descripción, ¿no?, de los diferentes compromisos o entidades que están presentes, uno. Dos, cuando queremos hacer el seguimiento, ¿no?, no solo de la enfermedad articular, sino de la ocular, ¿no? Y lo había mencionado, nos encantaría de que nos puedan explicar, ¿no?, y hacer comprender, ¿no?, ok, no solo una respuesta de que está mejor o está peor, ¿no?, sino, ok, está en remisión, ha mejorado, entonces según la clasificación SAN que le he podido no evaluar, eso, por ejemplo, una mejoría significa una mejoría en 2 grados, ¿no? Entonces yo ya me imagino hay menos células, hay menos cantidad de proteínas, entonces sí nos va a permitir, ¿no?, con alguna soltura o independencia de repente modificar el tratamiento que ustedes nos sugieren, o modificar o suspender. En algunos casos, por ejemplo, después de tantos años, había comentado de que recién en el 2000, ¿no?, en el 2009 y el 2011, nuestra residente llegó a hacer ¿no?, un pequeño estudio, ¿no? Y es cierto, nosotros hemos encontrado solamente 2 casos de uveitis. ¿Qué es lo que sucede? Todos nuestros casos son derivados al Instituto Nacional de Salud, ¿no?, al Instituto Nacional Oftalmológico, y la verdad también nos gustaría poder tener algún tipo, ¿no?, de contrarreferencia y tener un seguimiento paralelo para poder, ¿no?, conocer cuál es la evolución de los niños, y así como también hemos tenido casos, ¿no?, de que nos han derivado para descarte de estas patologías. Hemos también llegado a diagnosticar artritis idiopáticas juveniles relacionadas a entesitis, psoriásica, oligoarticulares, con mucho, ¿no?, con mucho asombro, ¿no? Porque hay algunos niños que también hemos visto, tardan mucho tiempo, ¿no?, en llegar a la consulta, tanto oftalmológica como o reumatológica. Entonces, siempre está la preocupación de cuando llega el paciente, procurar ganar tiempo, recuperar el tiempo que ellos pierden, ¿no?, teniendo en cuenta de que ellos van a tener mayores complicaciones, ¿no? Eso Muchas es. gracias, doctora Ibáñez. Y justamente respecto a lo que usted comentaba, están presentes aquí las 3 uveólogas del Instituto Nacional de Oftalmología, que son la doctora Campos, la doctora Serrate y la doctora Vanessa Valderrama, a quienes invitamos a participar de esta conversación. Creemos que tienen mucho que aportar. También están presentes la doctora Blanca Alzamora del Hospital Oaiza, el doctor Carlos Robles. A todos ellos, y a quien tenga un comentario que hacer, este es un buen momento para tomar el micrófono. Oscar, pregunta a la doctora Zuli Barrón, ¿en qué momento optas por dar inmunomoduladores en estos niños? Oscar, estás sin micrófono. Depende mucho del tipo de uveitis. Ok. La mayoría de pacientes, como le digo, ya me vienen con prednisona a dosis bastante altas. Lo que hago es reducir, más o menos doy 3 semanas para reducir la dosis de corticoide. Si veo que solamente reduciendo la dosis, inclusive con alguna gota tópica, logro controlar la enfermedad, no llego a la inmunosupresión. Más o menos doy 3 semanas de plazo. Pero si veo que en esas 3 semanas, descendiendo los corticoides, tanto vía oral como tópico, no logro controlar la enfermedad, paso a la inmunosupresión. Muchísimas gracias. La doctora Serrate quiere hacer un comentario. Doctora Amelia, bienvenida. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, doctora Serrate, qué gusto verla. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí, primero, felicitar a la doctora Berioska con los 2 casos que nos ha presentado, que son muy reales y son de nuestro medio.
a los doctores Vega y la doctora Amparo Ibáñez, también muy ilustrativo. Yo, los casos que he visto son, como comentó la doctora Berioska, de niños con ANA positivo, y cuanto más pequeños son más graves, y hay que controlarlos. Muchas veces la primera causa para llegar al médico es la visión. ¿Y por qué? Porque no ven. Yo tuve un niño que vino con en ambos ojos, de 7 años, y los papás no se dieron cuenta absolutamente. Eso es muy importante, evaluar lo sistémico. Lo mandé al hospital del niño y ellos detectaron que cojeaba con el pie izquierdo, que yo no me di cuenta. Entonces, esto es importante, saber que como oftalmólogos tenemos un gran aliado, que es el reumatólogo, y que nos debe ayudar a diagnosticar. Ahora, lo que me ha ayudado mucho también es no tanto la radiografía sacroiliaca, sino la resonancia magnética, como dijo la doctora Berioska. Entonces, pasemos a pedir estos exámenes. El otro comentario que me gustó mucho por los expositores fue la confianza que le tienen al uso de los inmunomoduladores, como el metotrexate, que es el gold estándar, y yo me gusta llamarlo ahorradores de corticoides. Inclusive cuando uno le habla al paciente o a los papás y le dice, vamos a usar ahorradores de corticoides, ellos lo toman con más facilidad y con más familiaridad para cumplir. A la doctora Zuli Barrón, a la doctora Valeria Acuña, el doctor Arturo Hernández y el doctor Iván Bermúdez, e invitarlos a, si tienen algún comentario o aporte, por favor, usar los micrófonos. Los escuchamos, doctor Vega, doctora Ibáñez. Adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, quisiera responder algo a la pregunta de la doctora Zárate. Sí, ciertamente insistimos, ¿no?, en que el manejo de estos pacientes sí debe de ser compartido, ¿no?, tanto por oftalmología y reumatología. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que la evaluación de un paciente pediátrico es bastante integral y de mucha atención, porque tenemos que tener en consideración varios factores. La edad del niño, sus etapas del crecimiento, tenemos que tener en cuenta si tienen otras comorbilidades y si hay algunos medicamentos que puedan ¿no? Coincidir o causar algún otro tipo de efecto secundario, ¿no? Y no solo es eso, considerar que la propia medicación, ¿no?, las drogas modificadoras puedan causar algún tipo de efecto deleterio. Entonces, sí es muy importante si el oftalmólogo va a tener en cuenta todas estas, ¿no?, estas características del paciente pediátrico. Tenemos que tener en cuenta que la medicina podría, ¿no?, modificar su crecimiento y desarrollo y causar lesiones crónicas. Entonces, en cuanto a la pregunta en relación al uso de corticoides, me parece que en la parte oftalmológica no hay duda que, y en la revisión de los estudios, ¿no?, del tratamiento para los uveitis se usan corticoides. Sí, nosotros también lo usamos para controlar en algunos casos la enfermedad articular y nos va muy bien, y de repente, secundariamente, también tiene algún efecto en la parte oftalmológica, ¿no? Entonces, es cierto lo que menciona la doctora, nosotros usamos con mucha más frecuencia las drogas modificadoras por el efecto que ella mencionó, nos ayuda a ahorrar corticoides. En el tipo sistémico, nosotros usamos corticoides mucho más tiempo que en los otros subtipos de artritis idiopática juvenil, pero como hemos visto, no es la variante sistémica la que tiene mayores manifestaciones oculares. Entonces, usamos las drogas modificadoras como ahorradores de corticoides, sí. Y también tenemos que tener en cuenta que los niños, los adolescentes,
pueden tolerar el tratamiento vía oral. Los más pequeños casi no, porque hay que tener en cuenta que se usa horario a diario. Por ejemplo, en el caso del micofenolato que se hizo mención, hay que usarlo 2 o 3 veces al día. Nosotros usamos y consideramos el tratamiento en las dosis por metro cuadrado de superficie corporal. En la población pediátrica y en el tratamiento de la IJ consideramos por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, a veces lo que puede parecer una dosis, por ejemplo, de 15 miligramos de metotrexate para una persona adulta, una dosis bastante alta, para un niño de 6 años con poco de una superficie corporal muy baja, no lo es. O puede ser, o puede que tenga una mayor superficie corporal. Entonces, y puede que no sea la dosis efectiva, y a veces tenemos que incrementar las dosis. Hay niños que reciben hasta 20 o 25 miligramos de metotrexate. Obviamente esas dosis no pueden ser toleradas vía oral, por eso las generalmente y tempranamente las indicamos en la presentación subcutánea, que es más tolerada para los niños. Pero así como mencionó la doctora Manzaneda, es cierto que llega un momento en que los niños tampoco no pueden tolerar ni la versión subcutánea, pero en realidad para nosotros es bien manejable esa presentación, ¿no? Y ¿qué es lo que solicitamos? ¿Qué es lo que podemos solicitar? Lo que se puede solicitar con lo que generalmente seguimos a los pacientes, los reactantes de fase aguda, un hemograma para ver si hay alguna alteración, ¿no?, en las fórmulas, ¿no?, la fórmula glucositaria. Seguimos con las pruebas bioquímicas para evaluar función renal o hepática, que son principalmente donde vemos cambios de las drogas modificadoras, pero la mayoría tienen una eliminación hepática, ¿no? Entonces, es lo que le podría recomendar, ¿no? Y comentar. Doctor Vega, ¿algo que agregar al respecto? El micrófono, doctor. Doctor Vega, su micrófono, por favor. Sí, disculpe. Sí, hola, hola. Hola, hola. Lo escuchamos bien. Hola. Lo escuchamos bien, doctor. ¿Me escucha? Sí, muy bien, doctor. Hola. Lo escuchamos, doctor. Adelante, doctor Vega. ¿Me escucha? Sí. Bien. Quería responder algunas preguntas. Sí, quería responder algunas preguntas del chat. Por ejemplo, en relación al uso de la ciclosporina. La ciclosporina es un excelente medicamento. Bien, muchas veces nos forman con temor. Yo la verdad lo he usado por varias razones y por mucho tiempo, sobre todo en pacientes renales, ¿no? Bueno, ya saliendo el tema de la uveitis, y no hemos tenido más complicaciones. Me refiero a inmunosupresión. Pacientes con artritis psoriásica, en algunos casos tuvimos que usarlo, tampoco con problemas lamentables. Entonces, cuando no se tenga la posibilidad de anti-TNFs, como pues es la vida cotidiana en nuestro país, por el costo, ¿no? O pacientes que no toleran el metotrexato, es una buena opción. Ahora, en el tiempo de la pandemia, el Colegio Americano de Reumatología recomienda el uso de la terapia convencional, sean corticoides a altas dosis o remisivos, o terapia biológica tal como lo usábamos anteriormente. Resulta que el medicamento que mayores complicaciones puede causar en una persona con enfermedades autoinmunes y terapia inmunosupresora no son los biológicos ni los remisivos, sino los corticoides. Entonces, hay que usarlos prudentemente, por el tiempo necesario, y eso es todo. Ahora, ¿por qué utilizar corticoides? Simplemente porque es un arma que nos permite alcanzar el objetivo rápidamente. Y tener en cuenta que el metotrexato requiere de 100 días para recién actuar, tener respuesta adecuada. Entonces, por esa razón, pues nadie va a discutir que el corticoide pues es también nuestro medicamento de primera elección. Muchas gracias, doctor Vega. Quisiera invitar a la doctora Vanessa Valderrama, que tiene un comentario respecto de la pandemia. Adelante, doctora Valderrama.
Hola, muy buenas noches. Gracias por estar presentes en esta charla. Felicitar a todos los expositores. Me gustó mucho la diserción. Y quería preguntarle específicamente a nuestros colegas reumatólogos acerca de en qué momento ellos deciden cambiar el inmunomodulador. ¿Por qué? Porque vemos pacientes, por ejemplo, que se siguen complicando. Las uveitis intermedias, en este caso particular, en pars planitis, vienen las complicaciones, ¿no? La principal complicación rápida que viene en una parplanitis es la vasculitis, o sea, no solamente ese efecto antiinflamatorio que vemos a nivel de la periferia, sino que ese proceso inflamatorio de cualquiera, sea una uveitis anterior o sea una uveitis intermedia, va a producir tanto edema macular, y ese edema macular generalmente viene por la vasculitis, no porque solito vino el edema macular, sino fue por la vasculitis. Entonces es bien característico la vasculitis tipo hojas en helecho, así lo conocemos, porque asemeja un helecho a una planta. Y entonces, ¿en qué momento ustedes dicen ya, este modulador no va? Nosotros tenemos algunos criterios de acuerdo al algoritmo de Kaplan, que ya lo manifestó la doctora Berioska, pero ustedes, cuando nosotros les mandamos, acá hay una uveitis intermedia, no va bien, ¿tiene una vasculitis o tiene edema macular? ¿O qué es lo que ustedes necesitan saber que les digamos para decir, este inmunosupresor no va? Porque 3 meses de que dure el metrotexate, a mí me gusta mucho el metrotexate, pero se demora bastante. Y los corticoides, si bien es cierto, como decir, uno tiene que ser prudentes y retrasar su reducción y ser cautos al reducirlos también, porque si lo reducimos rápidamente regresa el efecto inflamatorio mucho peor. Entonces, ¿en qué momento? Porque son niños que hacen generalmente un efecto inflamatorio muy, muy severo. Y estamos hablando de días y de meses rápidos en el primer mes que van a hacer todas esas complicaciones si no se tratan bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. Quisiera invitar a la doctora Blanca Alzamora, que me parece nos puede dar un comentario muy interesante respecto de la experiencia en tantos años en el Hospital Loaiza y con la casuística tan interesante que ella maneja. Blanca, ¿estás allí? Por favor, ilústranos. Buenas noches, muchísimas gracias, Ramiro, doctor Ramiro. Excelentes las presentaciones, felicitar, muy bonitas, me ha encantado, y también todas las acotaciones de los demás colegas. Sí, justo había escrito en el chat, Ramirito, de que la experiencia de nosotros era que presentamos un trabajo de una casuística que se revisó de 102 casos de uveitis en niños entre el año 1992 y 2002, y dentro de los cuales encontramos, bueno, en primer lugar, bueno, 14% de todas las uveitis del hospital eran en niños. Y de esos casos, de estos 102 pacientes, la mayoría que encontramos fue uveitis posterior, y 45%. Y en esta uveitis posterior, lo más frecuente fue toxoplasmosis. Y justo la tabla que presentó la doctorita Ibáñez, ¿no? Mencionaba, ¿no? Que anteriormente se describía toxoplasmosis como la causa más frecuente de uveitis posterior, concuerda, ¿no? La que nosotros estudiamos. Y dentro de las panuveitis, nosotros encontramos más frecuente en toxocariasis, lo que era panuveitis. Y después, bueno, igual, ¿no? Uveitis intermedia y otros casos más raros, ¿no? Como xantogranuloma juvenil, o de repente también por neoplasia, ¿no? Síndrome desenmascarado. Y en cuanto al tratamiento, nosotros también los manejamos multidisciplinariamente, ¿no? Con los reumatólogos, ¿no? Y entonces, efectivamente, también inmunomoduladores, pero a veces son costosos. Y a veces eso no lo cubre el CIS, y a veces también los pacientes no tienen los medios económicos. Entonces yo hacía la pregunta si tenían alguna experiencia con antimaláricos, porque precisamente en el hospital sí utilizan, ¿no? Sea en jóvenes, ¿no? O en mayores utilizan bastante antimaláricos, aparte de los corticoides, y dentro de los inmunosupresores utilizan metotrexate, bastante metotrexate, y ciclofosfamida también. Entonces, ahora, dentro de los efectos colaterales, a mí también me gustaría preguntar, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que han visto los reumatólogos, ¿no? O sea, ¿qué han expuesto, qué han encontrado? Y si alguna vez han tenido experiencia con antimaláricos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Alzamora. Blanca, siempre es un gusto escucharte. Y Para mí estar con ustedes. probablemente la última intervención va a estar a cargo de la doctora Valeria Ascuña. Adelante, Valerie, por favor.
Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los ponentes. Excelentes ponencias. Muchas gracias y sobre todo por la oportunidad de tener dos colegas reumatólogos. Casi nunca los tenemos y justo por eso es mi intervención. Deseo hacer una pregunta y bueno, además, primero un comentario sobre los corticoides, que me parece muy importante a nuestros colegas oftalmólogos, sobre todo oftalmólogos generales, no biólogos. Lo que comenta la doctora Berioska, vemos cuando llegan a VA ya pacientes que han recibido corticoide intravítrea, que han recibido a veces si son adultos hasta 100 miligramos de prednisona y vienen así por varios meses y así llegan con nosotros y nosotros así lo enviamos al reumatólogo. Entonces, con dosis tan elevadas de esteroide, así sean más bajas, igual nos altera mucho, incluso para el reumatólogo, si este paciente tenía una sinovitis, ya va a llegar sin sinovitis y enmascara los cuadros. Entonces, eso, nuestros colegas, de preferencia, si ellos no inician esteroide oral, sería mejor. Nosotros, como biólogos, los podemos tal vez orientar un poco más a los pacientes. Eso en cuanto a comentario de esteroide, justo por lo que dice la doctora Berioska, que también me han llegado muchos pacientitos así. Y mi pregunta es, un tanto saliéndonos de la población pediátrica. Nosotros como oftalmólogos, cuando vemos uveitis anteriores, una clasificación clásica, por así decirle, es que sea uveitis anterior, le pedimos HLA-B27 y la clasificamos HLA-B27 positiva o negativa. Generalmente, cuando se le encuentra negativo, no se le envía al reumatólogo. Quisiera que nos hagan un comentario, si les parece que sea una práctica adecuada a los reumatólogos, sabiendo que nuestra población en Perú no es como las poblaciones de otros países, como Estados Unidos, que ahí sí sale muchas veces este HLB27 positivo y se relaciona mucho a espondilitis. En nuestra población no es así. ¿Es correcto que si nos sale HLB27 negativo no lo enviemos a reumatología o cuál debería ser nuestro proceder? ¿Pedir una radiografía de extracuiliacas? No sé si nos pueden orientar a eso, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, si me permite. Por favor. Sí. Adelante, doctor Vega. Bien, espero que me escuche, doctor, porque he tenido muchos problemas con la señal. En relación a los antimaláricos, sí, definitivamente es una buena opción, pero en la literatura no he encontrado algún uso, por lo menos en los últimos 20 años. Y la verdad yo no lo recomendaría, porque el antimalárico sí es cierto que ha sido utilizado anteriormente, pero ha ido perdiendo fuerza tras la aparición de nuevos medicamentos. Y más bien quiero recalcar algo. Son los oftalmólogos los que nos están enseñando a utilizar y dejar de usar el antimalárico, porque hicimos una publicación en la revista de la Sociedad donde el uso de la dosis por kilo peso ha ido disminuyendo conforme pasan los años. Los reumatólogos usábamos pues a diestra y siniestra hasta que tuvimos las complicaciones retinianas y existe un consenso internacional de oftalmología en que no se recomienda utilizar hidroxicloroquina más de 4 miligramos por kilo de peso. Y definitivamente eso no ha atentado con nuestro objetivo de llegar a la remisión en pacientes con lupus. Bien, y por el contrario, pues nos ha permitido utilizar más tiempos y más riesgo. Ahora, en relación al HB27, existen dos estudios importantes en el país, uno del Almenara y otro en el Rebagliati, donde las prevalencias, pues definitivamente son bajas en pacientes con espondilitis anquilosante. Estamos hablando de alrededor de menos del 30%. ¿Qué significa eso? En relación al 80% que tienen las poblaciones sajonas, algo pasa con nuestra población, es decir, nuestro genotipo es muy distinto al HLA-27. Por lo tanto, las ofertas comerciales con que contamos con el país pues son limitadas. Existen trabajos arequipeños efectivamente importantes en el que el HLA 19 está relacionado al HLA 51, también se encuentra no en espondilitis anquilosante, pero sí en estudios de prevalencia en muchas poblaciones provenientes tanto de Arequipa, del Altiplano y Bolivia. Entonces, yo creo que sí debería yo no recomendaría discriminar a los pacientes con uveitis anterior, ya que como hemos visto en la nueva clasificación, solo un pequeño grupo de estos pacientes serían HLA-27 aquellos que están relacionados con artritis psoriásica o espondilitis anquilosante en la forma infantil. También está el grupo de factor reumatoide negativo, donde no tiene nada que ver el HLA-27.
Así que definitivamente es necesario seguir conversando, seguir estudiando, ¿no? Las cosas todavía no están definidas en ese aspecto. Pero yo me gustaría que la doctora nos mande interconsultas, a pesar de que sean negativos. Muchas gracias, doctor. Un mensaje final de la doctora Amparo Ibáñez y la doctora Berioja Manzaneda. Adelante, doctora Ibáñez. Muchas gracias. Sí, a propósito de las preguntas, ¿no? Realizadas. Creo que la doctora Valderrama nos preguntó de cuándo decidimos cambiar la droga, ¿no? Remisiva, ¿no? En realidad creo que esa es competencia de ustedes, ¿no? Porque ustedes hacen el seguimiento, ¿no? Si hay daño a nivel del fondo de ojo, que eso no lo hacemos nosotros, ¿no? No somos quienes evaluamos, ¿no? Si hay daño a nivel de las arterias renales y todo. Pero, sí, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, nos envían o nos derivan, ¿no? Hay actividad en tanto porcentaje, ¿no? O haciendo el seguimiento de la clasificación SAM, podríamos entender que de repente a veces tenemos un tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo que podríamos sostener el medicamento o modificar la dosis por el peso, como mencioné, por el metro cuadrado de superficie corporal del paciente. Entonces, de repente, en ese periodo de tiempo y en ese cambio de dosis, es posible que haya una mejor respuesta a nivel oftalmológica. Como dije, a veces la enfermedad articular se controla más tempranamente o no, o viceversa. Entonces, sí es importante que tengamos un feedback, ¿no? Por ambas especialidades. Y respecto a lo que también mencionó el doctor, ¿no? Y la doctora, ¿no? Sería importante que un niño que llegara por primera vez a la consulta a oftalmología pueda tener necesariamente una evaluación por reumatología. ¿Por qué? Porque justamente, como lo había mencionado la doctora, hay algunos pacientes que ustedes mismos ven derivados de otros colegas oftalmólogos que están usando corticoides, etcétera, y ya se enmascara, ¿no? Las manifestaciones articulares. Entonces, sí sería importante que nosotros tengamos la evaluación porque quizá ustedes no puedan encontrar, no puedan tener, ¿no? La fineza de poder determinar esta articulación está inflamada o no, o encontrar los puntos precisos para una evaluación de una sacroiliaca, ¿no? De la actividad en alguna sacroiliaca. Entonces, sí, nos ayudan con algunos exámenes de laboratorio, algunas de imágenes para ir ganando tiempo, pero la evaluación clínica creo que sí la debemos de realizar nosotros los reumatólogos. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Berioska, por favor. Agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología por la oportunidad de compartir conocimientos con colegas reumatólogos, a la vez tomar conciencia del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno en pacientes pediátricos, y también saber que los corticoides no se pueden usar de manera indiscriminada, sobre todo en paciente pediátrico, y tener la oportunidad de también manejar estas patologías con otros medicamentos que se puede usar conjuntamente con reumatología para evitar complicaciones posteriores en los pacientes pediátricos. Muchísimas gracias a todos. También quisiera aprovechar el momento para agradecer la presencia del doctor Dino Nateri, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, que nos ha acompañado durante toda la charla y con tanta discreción que él suele tener, pues ha estado presente y nos ha enviado saludos. Muy agradecidos todos, doctor Nateri. Y bueno, sin más que decir, solo agradecer la gratísima compañía de todos los presentes, y bueno, nos vemos muy pronto, dentro de un mes más o menos. Muchísimas gracias, doctora Ibáñez, doctor Vega y doctor Nateri, que está por aquí y que por fin ahora sí podemos saludarlo visualmente. Muchas gracias, Ramiro, siempre con tu espléndida moderación, y nada, agradecerle a todos los colegas reumatólogos que nos han acompañado esta noche, que nos han mostrado un nuevo enfoque, un enfoque diferente al enfoque oftalmológico. Gracias a todos ustedes por las magníficas charlas.
Muchas gracias, doctor Nateri, que tengan todos buenas noches y hasta cada momento. Gracias. Gracias, doctor Gracias. Rojas, Gracias, doctora doctor. Manzanera, doctora Campos y todas las oftalmólogas que nos han tenido, y Oscar Vega también. Gracias para todos ustedes, doctores. Magnífica charla. Gracias a Dios, que la doctora Amparo y el doctor Vega. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias, excelente.